Noticias, más opiniones. Tú escuchas Panamá Hoy con Gisela Arévalo, Ángel Valdés y Enrique Arosemena. Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. Bien, vamos a conversar, son las 6:57, vamos a conversar con Erasmo Muñoz, él es profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Panamá. Buenos días, don Erasmo, bienvenido. Muy buenos días, Enrique, y a todos tus radioescuchas. ¿Cómo están? Don Erasmo, lo ocurrido este fin de semana en Ecuador ha sido la noticia internacional, sobre todo por la forma en que se dio y un hecho, pues hasta donde yo conozco que no ha tenido precedentes. No sé si usted como experto en este tema tiene información sobre un precedente igual a este. Y bueno, ¿qué consecuencias a nivel internacional podría tener esta acción? Mira, es lamentable y tenemos que primero irnos a la parte técnica. Esto no se, el respeto a las embajadas no se da por el simple hecho de que un Estado quiera respetarlo o no, sino que ya es un tema convencional. Existe lo que es la Convención de Viena de 1961, que en su artículo 22 establece que las misiones diplomáticas son inviolables y que la única forma en que un Estado puede entrar en otra es con autorización. Y casualmente, se da recientemente, hace un año o 2 años atrás, cuando Julian Assange estuvo en la embajada de Ecuador en Inglaterra por casi 6, 7 años, y ya cuando se da el cambio de gobierno de Ecuador, permite que las autoridades de Reino Unido entren a la embajada, pero le dan la autorización. En el caso concreto de lo que ha hecho el presidente Noboa, es una clara violación a las convenciones, a las prácticas internacionales. Mira, ni en el peor momento de la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos, tú nunca viste a un embajador ruso o a un embajador norteamericano que se le violentara en el país receptor. Y si recordarás, a modo de propaganda o a modo de ilustrar a tu radioescucha, todas las películas que hemos visto cuando se dan en el marco de la Guerra Fría, básicamente el territorio neutral que entra Tom Cruise cuando sale huyendo siempre es a alguna embajada. Entonces, la embajada tiene una inmunidad diplomática. La Convención de Viena es clara respecto a las inmunidades diplomáticas y una de esas es la del territorio. Una embajada es una extensión de un territorio en otro territorio. Por ejemplo, la embajada de Estados Unidos en Panamá es una extensión del Estado de Estados Unidos en Panamá y por ende el gobierno panameño no podría entrar sin autorización. Nosotros consideramos que es una violación al derecho internacional, es una violación que obviamente México va a llevar a la Corte Internacional de Justicia y que probablemente va a ganar en contra del Estado de Ecuador. Y de igual forma, ya la OEA se pronunció, más de una veintena de estados se han pronunciado reprochando esta acción del presidente Noboa. Ahora, ¿qué sanciones son las que se incluyen en este tema más allá de la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países? Las sanciones pueden ser varias. Podemos hablar desde sanciones diplomáticas que van desde excluirlo temporalmente, lo que está pidiendo en este momento la presidenta Zelaya, excluirlo de algunos foros, excluirlo de la OEA, y obviamente las sanciones que van por parte de la Corte Internacional de Justicia, que pueden ir hasta sanciones económicas, pero normalmente son sanciones de carácter diplomática. El precedente es nefasto. El precedente actualmente no se había dado en los últimos 40, 50 años. Se habían dado algunas situaciones irregulares, pero nada como lo que ocurrió recientemente. Y definitivamente los estados como México, que es un estado con una gran tradición en materia de derecho internacional, va a activar todas las acciones tanto en la Corte Internacional de Justicia como en los foros regionales en contra del Estado de Ecuador. Ahora, a ver, hay muchas personas que decían que Panamá debía hacer lo mismo. Eso no es correcto desde el punto de vista de las normas internacionales. Mira, la ignorancia es peligrosa y más cuando los ignorantes que opinan tienen la capacidad de esgrimir sus opiniones en periódicos y en redes sociales. Es como si tuviéramos un mono con metralleta. Esto nos trae consigo un problema. Mira, yo puedo querer mucho que una persona vaya presa, pero no por eso voy a pedir que se viole derecho internacional y que se violen las normas, porque incluso provocaría la nulidad de un caso si lo hago de esa manera. Aquí incluso hay personas, opinólogos, que han dicho que lo que tenemos que hacer es romper relaciones y entonces capturarlo. Eso también es una gran ignorancia, porque si se rompen relaciones, cuando sale el personal diplomático, salen todas las personas que están en la embajada. El Estado que rompe relaciones tiene que dar los salvoconductos para que salgan todos. Entonces,
este tipo de opiniones son peligrosísimas porque las mismas personas que hoy día piden o aupan el tema de romper relaciones y violentar derecho internacional, violentar derechos humanos, son los primeros que reclaman derechos humanos cuando se les quieren violar. Ese derecho de prensa, ese derecho de libertad de expresión que tan consagrado está, también entonces lo reclaman. Por ende, yo creo que pedir este tipo de cosas o darle siquiera, como se dice en buen panameño, tarima a este tipo de personas que opinan estas situaciones, definitivamente es peligroso. Y a mí me sorprendía porque yo veía ayer abogados en redes sociales opinando de esta manera. Yo decía, ¿en qué universidad de garaje le regalaron la idoneidad a este tipo que opina de esta manera? Esto es peligrosísimo porque irrespetar el derecho internacional, aunque a algunas personas no les guste, es el balance que mantiene a los estados en una paz equilibrada en este momento. Sí, se dan situaciones como la de Ucrania y Rusia, algunas situaciones de tensión en China, pero solamente imaginemos que no tuviéramos derecho internacional en Latinoamérica. Todos los meses tendríamos a un estado con la capacidad militar de querer reclamar fronteras a otro estado. Mira el caso de Panamá. Panamá es un país sin ejército, es un país chico. O sea, nosotros tendríamos a todos nuestros vecinos fronterizos reclamando fronteras. Entonces, tenemos que tener cuidado con este tipo de expresiones porque al final se trata de una violación que trae consigo un grave perjuicio a las normas internacionales. Y a mi concepto, y sin ser especialista en derecho ecuatoriano, lo que ocurrió con el señor Jorge Glass anularía su caso porque su captura fue en violación a las normas y hay procedimientos para una captura y cualquier cosa que viole derechos humanos o garantías fundamentales vulnera o anula un caso, pero ya eso le tocará a sus abogados y a los especialistas en derecho ecuatoriano. Claro, porque tiene que decretarse que la detención fue de forma legal, ¿no? Así es, en este caso fue ilegal. Estamos hablando de la irrupción. Mira cómo golpearon y sometieron al embajador de México. Esas escenas viendo al embajador de rodillas sometido por la policía ecuatoriana, por el ejército ecuatoriano, son lamentables. No estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando del representante del Estado mexicano ante la República de Ecuador. Entonces, veámonos en esa situación. Si ese es el nuevo mundo que queremos, las nuevas relaciones que queremos, es peligrosísimo lo que ha establecido el presidente Noboa, que por lo visto es una persona que respeta muy poco el derecho, pero definitivamente creo que las acciones internacionales le van a hacer recordar la importancia del derecho. El tema del asilo, y para usted que es docente y también porque eso es lo que buscamos, sacar de esa ignorancia y evitar que esa ignorancia promovida que usted hablaba en las redes siga calando en la sociedad panameña, la figura del asilo, de un asilado. ¿Por qué se busca? ¿Por qué se permite? ¿Y por qué? Porque al final es una figura establecida y reconocida por el derecho internacional. ¿A qué obedece esta figura y qué se busca con este tipo de figura también a nivel diplomático? Mira, el asilo es una figura que nace en Latinoamérica, nace con Aya de la Torre en el Perú cuando se asila por alrededor de 5 años en la Embajada de Colombia y posteriormente entonces se promueve lo que es la Convención sobre Asilo. La Convención sobre Asilo es clara respecto a cuáles son los motivos para asilar, pero también es clara en que es una prerrogativa que tiene cada Estado. El Estado que concede el asilo es el que decide si los motivos por los cuales lo está concediendo son correctos o no. Y nadie más puede calificarlo si es correcto o no. Y aunque el Estado afectado por ese asilo considere que no es correcto, no le da derecho a hacer nada respecto a la concesión. Una vez se concede el asilo, es una prerrogativa, reitero, del Estado que le corresponde otorgarlo. Yo puedo solicitar un asilo hoy a la embajada salvadoreña y si la embajada de Salvador no me lo quiere dar, pero la embajada de Perú me lo quiere dar, y es una prerrogativa de cada Estado, es un derecho de cada Estado porque recordemos que está dentro de su territorio. Es como Estados Unidos cuando tú vas a pedir la visa a la embajada. Si no te quiere dar la visa, punto. Ellos deciden quién entra en su estado o no. Un poquito similar ocurre con el asilo. Ellos deciden, el estado decide a quién se le da. Y Panamá es un país con una tradición de asilos enorme. En la década del 60 y 70 le dimos asilo a todo el mundo. Y en la década del 80 y 90 también. Aquí tuvimos a Abdala Bucarán, tenemos a Serrano Elías y tenemos a otra serie de personas que llegaron asiladas por parte de los salvoconductos que Panamá en su momento otorgó, dándoles ese asilo diplomático, ese asilo político, por diversas situaciones que a Panamá se le pudo calificar, pero nadie vulneró la embajada panameña en ninguno de los países donde otorgamos asilo. Entonces, Panamá es un país con una tradición de asilo. Panamá es un país que aquí tuvimos al Chadirán en un momento determinado en la década del 70 y que definitivamente lo que esto llama es a que existe una revisión de la Convención sobre Asilo
y que entonces se puedan establecer reglas o se pueda establecer algún árbitro que decida, en el caso de que exista una disputa producto de ese asilo, si el asilo fue bien otorgado o mal otorgado. Pero de ahí Sí. a permitirle a un Estado entrar por no estar de acuerdo con un asilo en la embajada de otro Estado, ya definitivamente es un exabrupto. Ahora, Panamá en su mayoría, estos asilos que ha brindado nuestro país, en muchos casos obedecen a... Panamá ha jugado un papel como de pacificador o neutral, ¿no? En la mayoría de esos asilos ha sido para evitar que situaciones en esos países exploten más allá del tema de que si son criminales o no. Siempre el tema, la mayoría de los asilos, me corrige usted que es el que sabe, buscan eso, ¿no? Ser un garante de evitar que las situaciones en esos países pasen a mayores. En efecto, ha sido así, pero hay situaciones donde los estados que han sido afectados por el asilo que ha otorgado Panamá han dicho que estas personas asiladas son corruptos o que son personas que no merecían el asilo. O sea, al final es un tema discrecional. En efecto, el estado que otorga el asilo lo puede otorgar por los motivos que él considere dentro de la convención, y si considera que una persona es perseguida política o que una persona corre peligro, definitivamente puede otorgarlo. Lo único que tiene que haber es la voluntad del estado otorgante. Aquí no importa la voluntad del Estado de donde proviene el asilado. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. En efecto, Panamá ha sido una válvula de escape para muchas situaciones internacionales y ha permitido que se pueda de alguna forma neutralizar situaciones si estas personas no se le hubiera conseguido el asilo. Pero quiero reiterar que al final se trata de una prerrogativa que tiene cada estado de otorgar quién entra o quién no entra, o a quién se le da asilo o a quién no se le da asilo. O sea, no es un tema que tú le pidas permiso al otro estado y decirle, oye, yo le puedo dar asilo a Enrique o no le puedo dar asilo a Enrique. No se trata de eso. Se trata que el estado decida a quién se lo da y punto. No le tiene que cuestionar a nadie, no le tiene que preguntar a nadie. Muchas gracias a Erasmo Muñoz, profesor de Derecho Internacional Gracias. Público, por hacer esa docencia y explicarnos un poco el tema aquí en Radio Panamá. Que tenga buen día, don Erasmo. Hasta luego, que tengan muy buen día.